Bienvenidos a todos. Espero que les haya gustado el desayuno. Hay gente que viene, pues, incluso de otros países, así que te vamos a hablar de la nueva Corea de Bienvenida. Todos estamos aquí reunidos, tenemos un denominador en común, ¿no? Que es el comercio exterior. Yo le quiero agradecer en primera instancia al licenciado Filemón Ortiz, quien está patrocinando, ¿no?, en su totalidad este evento. Muchísimas gracias, licenciado, por favor, por tener este detalle también de poder compartir con todos ustedes, no solamente el pan y la sal, sino también pues, las experiencias de lo que está pasando actualmente en el comercio exterior mexicano. Vamos a tener una serie de ponentes hablando acerca de diversos temas que creo que son de vital importancia para el comercio exterior. Así que pues, vamos a empezar. Espero que les haya gustado el desayuno. Vamos a comenzar con el licenciado, con el agente aduanal Jorge Lagos, quien tengo el gusto de conocerlo ya desde hace algunos años. Va a platicarnos acerca de las nuevas exposiciones y de algunos temas que son de vital importancia, pero también queremos aprovechar, ya que pues acaba de recibir su patente recientemente, el año pasado me parece, licenciado, ¿no? Y que nos esté platicando también un poquito acerca, y yo creo que muchas personas de aquí tienen dudas acerca de lo que va a pasar, ¿no?, con la nueva ley aduanera, qué se viene, ¿no?, temas de comercio exterior. Así que pues todas las personas que están aquí que nos van a brindar, nos van a compartir sus experiencias, pero vamos a empezar con el licenciado Jorge Lagos. Les pido que lo recibamos con un aplauso, por favor, para que nos vean. Bienvenido, licenciado. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este desayuno para la Secretaría Obrera. En nombre del licenciado Filemón Ortiz, les permito darle la más cordial bienvenida a esta su casa. Y gracias por darme la oportunidad de platicar sobre estos temas. Constante comunicación y constante aprendizaje, constante retroalimentación. A su servidor me ha tocado hablar desde el nombre de la figura de la gente. La agente aduanal es un intermediario entre las autoridades aduaneras y las empresas importadoras y exportadoras. Por una parte, funge como coadyuvante de la autoridad, ayudando a que procesos de fiscalización se cumpla puntualmente, que se cumpla con la legalidad. Por otra parte, como asesor de los importadores y exportadores para que cumplan correctamente con sus obligaciones aduaneras. Es por esto que la figura del agente aduanal en nuestro país es de relevante importancia, porque en manos de él está la responsabilidad del Estado hacia con los particulares, y en manos del agente aduanal está la responsabilidad de las empresas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales autoridades. Y aquí que sea muy importante hablar de la reforma que presentó el pasado 9 de septiembre la Secretaría de Servicios Públicos, la presidenta Claudia Sheinbaum, al Congreso de la Unión, y que precisamente el día de ayer fue discutida en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Es una reforma trascendental. Después de la reforma del 2013, hace 12 años, como veamos, es la reforma más importante que hemos tenido, a pesar de que en 2018 y en 2022 tuvimos reformas, también la de 2018 también fue una reforma trascendente. Yo me atrevería a calificar esta reforma de trascendental. Como ustedes saben, estamos viviendo problemas muy serios de corrupción, de contrabando, del llamado guachicoleo fiscal, en donde no se concibe
el ilícito en la participación de muchas personas involucradas, entre ellos, obviamente, como es de dominio público y no es la noticia que estoy dando mi biblioteca personal, están involucrados autoridades de la Secretaría de Marina, están involucrados autoridades de aduanas, están involucradas empresas importadoras, están involucrados agentes aduanales. De hecho, hoy la nota es que los agentes aduanales hicieron la gran mayoría de operaciones del huachicol. Es por eso que nos estamos enfrentando a una reforma durísima, una reforma de control, que la parte más delicada pues es la parte de las empresas importadoras y exportadoras y la parte de los agentes aduanales. Una reforma que toca diversos sectores, entre otros a las empresas de mensajería, a los distintos fiscalizados, a las empresas de los almacenes generales de depósito, de todo lo que es el régimen de depósito fiscal, a las empresas maquiladoras, a través de las cuales se ha hecho mucho abuso en las importaciones temporales que no pagan impuestos, y también a los recintos fiscalizados estratégicos, que es una modalidad de introducción de mercancía sin el pago de los impuestos. Bueno, hasta ahora, porque ya con la reforma todas estas empresas van a tener que presentar cuentas aduaneras de garantía, van a tener que pagar impuestos a la importación cuando hagan procesos de elaboración, transformación o reparación, y se aumentan las penalizaciones, se aumentan las multas. Perdón, tengo más 20 minutos. Checo alrededor, que siga libre 10, no nada así. Y se aumentan las sanciones hasta 300% del valor de la mercancía. Una situación bastante compleja, bastante delicada, que ustedes como importadores y exportadores deben de tener muy presentes. ¿Por qué? Porque ahora nos enfrentamos a un mayor análisis de riesgos, a una mayor trazabilidad de las operaciones. El agente aduanal va a ser responsable antes, durante y con posterioridad al despacho aduanero. Recuerden que la responsabilidad no termina cuando las mercancías salen de las aduanas. La responsabilidad termina 5 años después, cuando caducan las facultades de las autoridades fiscales. Y yo diría un poco más, porque para efectos del impuesto sobre la renta, las compras e importaciones van a concluir 5 años después de que se haya presentado la declaración del ejercicio. Es decir, en el caso de las operaciones que se estén efectuando durante 2025, si la declaración del ejercicio 2025 se presentó el 31 de marzo de 2026, va a ser hasta el 31 de marzo, hasta el 1 de abril de 2026, que puedan estar liberados de responsabilidades en materia de comercio exterior, no solamente las empresas importadoras, sino los agentes aduanales, que ahora se nos hacen responsables de toda la trazabilidad de la operación y de todo el cumplimiento de las operaciones que llevan a cabo las empresas importadoras y exportadoras. Antes de pues comentar un par de artículos que considero son muy importantes para el mercado, que los deben tener en cuenta. Comentaré brevemente los temas que tiene la exposición de motivos y los puntos que tocan. Transformación tecnológica, se implementa una mayor trazabilidad para el control, sobre todo de recintos fiscales, de entrada y salida de mercancía de empresas transportistas, y obviamente que los recintos fiscalizados estratégicos. Para eso se van a celebrar convenios con la Agencia de Transformación Digital, que es el órgano tecnológico del gobierno federal, a través del cual se van a hacer las revisiones y el uso de información. Los agentes aduanales y las agentes aduanales, en donde, pues, sin entrar en detalles, se nos incrementa la responsabilidad, se nos quita todas las excluyentes de responsabilidad solidaria que teníamos. Teníamos 4 excluyentes de responsabilidad solidaria en el artículo 54.
La primera era para las mercancías de difícil identificación que requieren análisis químico. Ahora, aunque las mercancías requieran de análisis químico, aunque las mercancías sean de difícil identificación, si cambia la fracción arancelaria, la idea es que la gente aduanal sea responsable. Todo lo que eran los temas de su evaluación, que de por sí ya se ha atemperado hace 23 años, y aquí quiero también hacer un paréntesis para reiterarles que ya va a entrar en vigor la nueva manifestación de valor. La nueva manifestación de valor es una manifestación electrónica que se tiene que capturar en el portal de la ventanilla, el portal mexicana de comercio exterior, por el importador. El importador es el que tiene que llenar los datos con los precios, con sus conceptos incrementables de fletes y seguros, con los comprobantes de pago, con los tipos de cambio dependiendo de la fecha en que hayan pagado o que no coincida con la fecha de pago de los impuestos. Y para estos efectos tiene que haber calculado previamente el ajuste de valor, lo que conocemos con el COVE. El proceso es primero el COVE, después la manifestación de valor y después se tramita el pedimento. Aunque en la manifestación de valor ya debe de llevar el número del pedimento, entonces va a tener que darse una comunicación muy estrecha entre empresa importadora y agente aduanal para que podamos tener oportunamente toda la información. El anuncio se dio a conocer el pasado 1 de agosto, ya estamos casi a 2 meses de que se dio a conocer, y esto va a entrar en vigor para el próximo 9 de diciembre. Es muy importante que ya empecemos a hacer las pruebas correspondientes para que podamos en un momento dado estar preparados, porque el 9 de diciembre, aunque se está pidiendo una prórroga que se lleve hasta el 30 de marzo y que probablemente se dé por la novedad pues de la disposición, lo cierto es que, bueno, también vamos a tocar un artículo de manera particular con toda la materialidad del precio pagado y de los recursos con los que deben de demostrar la empresa que cuenta para efecto de que no se le considere una empresa fantasma. Otros temas que se tocan en la reforma, por mencionar alguno, serían las empresas de mensajería y paquetería. Ya saben ustedes, las plataformas digitales y el e-commerce, que se ha tratado de meter en cintura, porque a través de e-commerce se meten camiones completos diariamente de una forma de contrabando hormiga, como le llama la autoridad. El régimen de depósito fiscal, que como ustedes saben es un régimen suspensivo que a lo mejor se usa poco, pero en el cual hubo mucho abuso, incluso por parte de los almacenes generales de depósito. El recinto fiscalizado estratégico, que ya lo mencioné, que no hago mayor comentario nuevamente. El expediente electrónico, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de estos dos artículos que quiero mencionarles a ustedes por la responsabilidad de la agente aduanal, y el endurecimiento de las infracciones y sanciones. La multa con respecto a la transmisión electrónica de datos, con respecto al COBE, que empezó siendo de 18,000 pesos, actualmente la mínima por cualquier error que podamos tener, y ahorita les pongo un par de ejemplos para que más o menos tengan una idea de cómo está actuando la autoridad, va a ser de 53,500 pesos. O sea, más de $2,500 por un error en el COBE. En las definiciones de la ley aduanera se amplía la definición de documento equivalente, que era lo que entendíamos como factura a la importación, para incluir los datos de comercialización. Entonces debe haber una trazabilidad desde la factura, el comprobante de valor electrónico y el pedimento, para que toda la información sea congruente y además que responda físicamente a lo que se está presentando. De ahí que también sea importantísimo el previo y que tengan que hacerse revisiones exhaustivas tanto a la documentación como a la mercancía, porque esta multa de 53,500 pesos, dicho sea de paso, es una puerta a la corrupción, o al menos así lo entendemos. Bien.
Esta responsabilidad del agente aduanal está plasmada en el artículo 162, fracción sexta, que me voy a permitir leérselos para que de viva voz escuchen ustedes los términos en los cuales se encuentra redactado. Sí, insisto, todavía es un proyecto, apenas está en estudio de las cámaras. Se espera que salga de la Cámara de Diputados a finales de este mes, para el día 30 de septiembre más tardar. El día 6 de octubre ya se esté estudiando en la Cámara de Senadores, que si no hacen modificaciones, aunque han estado cabildeando los agentes aduanales porque viene durísima contra nosotros la reforma, pues quién sabe qué margen de maniobra puedan tener los senadores para hacerle modificaciones y regresarla a la Cámara de origen, pero muy probablemente la reforma pase en sus términos y estemos teniendo su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a lo mejor para finales de octubre o en el mes de noviembre, y que no se vaya hasta el 1 de enero, que entre en vigor tan pronto como sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, por eso es importante pues ver en qué términos está ahorita concebida la reforma, porque todos sabemos que tenemos un Congreso con una mayoría oficial y que muy probablemente la aprueben en todos sus términos. De hecho, el secretario de Hacienda y Crédito Público estuvo antier en la Cámara de Diputados, le reclamaron el huachicol y su respuesta fue: aprueben la ley aduanera. Así que el secretario de Hacienda les está exigiendo a los diputados que la aprueben. Dice: el agente aduanal tiene la obligación de cerciorarse que los usuarios que le soliciten operaciones de comercio exterior, o sea, ustedes, se encuentren plenamente identificados. Por eso pues, no hay ningún problema. Actas constitutivas, constancia de situación fiscal, identificaciones oficiales. Que cuenten con infraestructura. Dios mío. Por aquello de las empresas fantasmas. Que no tengan vinculación con contribuyentes que se encuentren en los listados del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. O sea, que no estén en la lista negra de empresas que simulan operaciones. Que eso obviamente se puede paliar con la opinión de cumplimiento. Por eso se les pide la opinión de cumplimiento y se les pide cada mes, porque cada mes hay que presentar obligaciones, hay que cumplir con obligaciones, hay que presentar declaraciones. Y esto es lo más exagerado. Así como que cumplen con sus obligaciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior. O sea, nos tenemos que volver sus auditores, sus contadores, si están haciendo correctamente sus registros contables, si están haciendo correctamente sus estados financieros, si están presentando oportunamente sus declaraciones fiscales. Y ya para despedirme, porque ya me hicieron seña que nada más me quedan 5, pero pues ahorita ya me quedan 3. Dentro de las obligaciones de los importadores, importantísima la que ya les comentaba hace unos momentos, el expediente electrónico, o sea, el expediente que ustedes como agentes aduanales, como empresas importadoras, les entregamos los agentes aduanales, aparte de lo que lleva toda la operación, debe de contener la información y documentación que acredite los recursos empleados para efectuar las operaciones de comercio exterior. O sea, ¿de dónde vienen? ¿De dónde los obtuvieron? ¿Son prestados? ¿Son aportaciones de capital? ¿Provienen de tus ventas? Hay que tenerlo todo debidamente documentado en las cuentas bancarias, en los comprobantes de pago, en las transferencias. Para esto, de manera enunciativa, más no limitativa, ya con esto concluyo, deberá obtenerse, primero, la garantía de las cuentas aduaneras. Recuerden que los precios estimados son referentes, que si nuestras mercancías valen menos de los precios estimados, tenemos que presentar cuentas aduaneras de garantía. También se van a presentar cuando se destinen las mercancías a recinto fiscalizado estratégico para retornar en el mismo estado. Se van a tener que garantizar con cuentas aduaneras de garantía. Los comprobantes fiscales digitales por internet, las facturas comerciales,
las transferencias electrónicas de pago o cartas de crédito, los gastos de transporte, seguro y servicios conexos, los contratos relacionados con la transacción de las mercancías, la documentación que sustenten los conceptos incrementables y decrementables, o sea, todos los de la operación, así como cualquier otro documento o registro que se señale mediante reglas de carácter general. Con esto los dejo, recordándoles que debemos de estar muy pendientes de los procesos que se sigan en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y una vez que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, ya de manera formal, estaremos informándoles para que ustedes pues sigan tomando sus precauciones y recuerden que cuentan con nosotros para cualquier duda y para poderlos apoyar en sus procesos de importación y exportación. Muchas gracias. ¿Cómo queda el importador? Es decir, a simple vista con los cambios de mira, ¿cómo queda el importador? Porque como yo le decía en alguna conferencia en la que estuve también en este año, con la gente de CLAC, al final del día, si me permiten la expresión, llanamente, es que los importadores y los exportadores, creo que muchos de los que estamos aquí somos proveedores de servicio, pero al final los importadores y los exportadores, pues son los que nos dan de comer, son los que ponen comida en nuestra mesa. Entonces, yo creo que sí deberíamos de poner un poquito de atención. ¿Cómo ve usted así a bote pronto, ¿no? Como dicen por ahí, ¿cómo queda el importador, don Jorge? Al igual que todos los demás actores, más fiscalizado, más vigilado, con mayores obligaciones y necesariamente con la carga administrativa de implementar controles, de implementar procedimientos y de tener una mayor comunicación con su agente aduanal y con sus asesores, ya sea contadores, abogados, consultores, a efecto de poder implementar políticas preventivas y no correctivas. Y el tema que yo voy a abordar está muy relacionado con todo lo que nos acaba de comentar el maestro Jorge. Está relacionado con un tema muy relevante porque en este momento hablamos de toda aquella información o todas aquellas actividades que se realizan previo al despacho o durante el despacho. Pero por la vivencia propia que he tenido al haber trabajado 33 años para el Servicio de Administración Tributaria, bueno, anteriormente es Subsecretaría de Ingresos, me ha dado la oportunidad de brindarles esta información. Y básicamente lo que nos dice el maestro Lagos, establecieron 3 ejes rectores, ¿no? Y uno de ellos es la fiscalización. Y básicamente el tema de la fiscalización se debe de concentrar en ciertos puntos. La información que toma para llevar a cabo sus auditorías, pues está concentrada en bases de datos. El maestro Lagos nos acaba de hablar de una modificación a los sistemas, generar unos sistemas más efectivos, más robustos y de mayor acceso. Pues obviamente el SAT se basa en poder llevar a cabo las inspecciones, las visitas, las revisiones de gabinete que todos conocemos, que son post-despacho o empresas que llevan a cabo operaciones de comercio exterior y son detectadas justo durante las auditorías. Lo que se propone es que se lleven auditorías preventivas. Nosotros sabemos que la autoridad tiene sus facultades y conocemos que el Código Fiscal establece facultades en el artículo 42 para llevar visitas domiciliarias, es decir, en el sitio yo llegar a revisar y verificar que efectivamente lo que me estableciste en el documento se esté cumpliendo, que la mercancía que dijiste que estabas importando en el caso de una IMEX efectivamente esté en el domicilio autorizado en el programa. Entonces, son actividades que nosotros proporcionamos al SAT para que el SAT pueda convalidar. Entonces, ¿cómo lo convalida el SAT? Bueno, pues a través de las auditorías. Entonces, uno de los puntos importantes es la importancia de las auditorías en las operaciones de comercio exterior. Ya sabemos de dónde viene, vamos a decir, la carnita, de dónde la obtiene la autoridad, ¿no? Para poder empezar a fiscalizar y poder llegar no solamente a su plan maestro, sino a las nuevas actividades que están relacionando con la propuesta de la reforma de la ley aduanera. Tenemos distintos tipos de auditorías, que seguramente yo espero que nadie de ustedes haya pasado por ahí, pero conocemos que es, bueno, la del artículo 42, fracción tercera, la del artículo 42, fracción segunda. Esto nos da la oportunidad de llegar al sitio y encontrar la mercancía, porque si yo te notifico siguiendo las formalidades que dice el artículo 38 del código, pues entonces te estoy poniendo en alerta. En consecuencia, pues el contribuyente, no todos, pero hay algunos que terminan por sacar
o corregir esa revisión. Entonces, una de las auditorías ya mencionadas es gabinete, visita domiciliaria, conforme al artículo 42, fracción tercera, y tenemos la visita rápida, que así se conoce, que sería el 42, fracción quinta, en relación con el 49 del código, ¿no? Que esa, pues se puede llevar en cualquier lugar, se puede llevar en una bodega, en un almacén. Esto nos va a llevar a una multa, posiblemente una modificación de la base gravable, y nos puede pegar hasta en el IVA. Nos gustaría darles a conocer los elementos que ustedes deben de tener para evitar llegar a ese punto, ¿no? Evitar y decir, no me quiero posesionar ahí. Bueno, pues vamos a ver cuál fue el acto de fiscalización. Vamos a analizarlo y vamos a trabajar de manera conjunta qué fue lo que entregaron y tener opciones, porque siempre hay una oportunidad de corregir. Y el corregir implica el generar un nuevo documento. Nada lo impide. Tenemos el derecho de audiencia y con la creación de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, pues más nos apoyamos, ¿o no? De hecho, la intención de Grupo Logístico es formar esos grupos en donde te puedan llevar tu auditoría ya de manera cotidiana, y es como tú bien lo acabas de decir, a lo mejor con una periodicidad se va a estar revisando para minimizar los riesgos, ¿no? Ese es el valor. También debemos de tener en muchas empresas mismas. Por ejemplo, algunos agentes aduanales muy contados me dicen, oye, ¿me puedes hacer un ejercicio de si estoy bien en mi despacho del gubernativo? Lo que creo que son muy obviamente licenciados, pero ¿qué sucede? Que la gente aduanal está acostumbrado, y por eso yo creo que lo aprieta un poco la ley, a que cobra por usar la mercancía de manera legal. Y ya lo demás, si detuvieron a 1 kilómetro de la aduana o no, en comercio exterior. Si no, no lo vamos a liberar. Se compra una mercancía en el extranjero, ¿verdad? Ya, si se previene, ya sabemos si va a requerir un hábito automático, una regulación o restricción arancelaria, cuánto vamos a pagar, cómo la voy a declarar para que sea entendible, ¿verdad? Y eso se encargan los de compras con los de tránsito. Luego llega la mercancía, entra al almacén, ahí el portador tiene que subirla al sistema de inventario, ¿verdad?, para poderla manejar. Es cuando ya la empresa ya aterriza y ya tiene esa mercancía, ¿verdad?, para hacer con ella lo que hemos hecho. Entonces, nosotros debemos empezar a conocer qué es lo que traemos y crear la evidencia de que en el archivo, el que agarre el expediente le puede entender. Porque a mí me ha tocado que el de tráfico ya se va a trabajar en la empresa y entonces nadie sabe nada. El contador lo único que tiene es la copia del acuerdo su pedimento, pero llega a la auditoría y le dice, no, yo tengo los documentos. Y saca el original de su factura, le dice, no, yo quiero los documentos porque no sé si esa factura es la que subieron al sistema. Y entonces, aquí en México llega generalmente con su bolsa de plástico y un gancho a veces de alarme. Estás pagando impuestos por esos retos. La regla general número 5, que dice que el envase común y un envase común para una blusa es un gancho, sigue la suerte de la mercancía principal. Entonces yo pagué, no lo declaré como ganchos, pero viene en conjunto y estoy pagando impuestos sobre esa mercancía sin saberlo. Y entonces sí, yo puedo subirla a mi control de inventario, si puedo facturarla, ¿verdad? O le puedo decir al SAT, momento, esos ganchos que están ahí, fíjate que son de importación, pero aquí está su pedimento, ¿verdad? Y va a decir, oye, pero tu pedimento dice blusa. Pues sí, pero es con mi dinero, yo estoy haciendo el negocio en México. Entonces, tengo que justificar todo. Y eso solamente se logra con un programa de cumplimiento donde yo involucre a muchos departamentos. Porque llega la auditoría y todo el mundo huye y se van con el contador. Y el contador muchas veces no tiene el conocimiento del comercio exterior. Tendrá lo fiscal, ¿verdad? Yo puedo traer esa mercancía y la voy a clasificar como una sola.
aunque trajeron unas pizzas. Y entonces sí estoy pagando impuestos y estoy cumpliendo con todo. Bueno, vamos a hablar de estas mercancías sensibles que sabemos que pues, presentan problemitas, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos saber composición. La composición de una mercancía pues, básicamente abarca los primeros 83 capítulos. Entonces, pues, es una muy buena parte, ¿no? Pues aquí tenemos la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Esta ley muy chiquitita solamente nos da dos artículos. En el artículo primero vamos a tener la tarifa y en el artículo segundo vamos a tener esas que llamamos las reglas de juego que nos van a servir para que nos quitaran la mercancía, ¿no? Esta es la estructura de nuestra tarifa, ¿no? Las 6 reglas generales que, como sabemos, estas vienen del sistema revisado. Ahora sí, el fundamento básico de una clasificación arancelaria para determinar los 10 dígitos va a ser la regla general 1, o sea, los textos de las partidas, las notas de sección y los textos de capítulo, la regla general 6, que ya nos ubica a nivel subpartida, que ya estamos hablando de 6 dígitos, y las reglas complementarias, primera, que es la estructura, hace alusión a toda la estructura de estos 8 dígitos, y por último, pues la regla complementaria, ¿no? Esta nació pues, a partir de lo que llamamos el número de identificación comercial, que pues es meramente estadístico, ¿no? Eso es lo que nos dicen las entidades comunitarias, que es nada más estadístico, que sabemos que por ahí en la práctica, esto nos va a dar la regulación y certificación arancelaria, ¿no? Ya lo que vamos viendo. Y adicional tenemos el número de identificación comercial, porque podemos tener una materia prima, podemos tener una mercancía intermedia, a veces aduanas que quieren saber si está correcto o no. ¿Por qué? Porque el tema de los productos sensibles, como los químicos, y por último, pues el deseado. Pues muchas gracias por tu atención. Mi nombre es Daniel Vesgas. No me presenté, pero rápidamente les cuento que yo pasé unos 14 años en el laboratorio de aduanas. Pues ahorita que estamos en este lado, pues, igual con lo que ya vemos de mis compañeros, mis colegas, pues es la prevención. La prevención precisamente ahorita con la mano, con los y colegiales aduanas, pues para que puedan tener un tratamiento adecuado, evitar no cargar entonces, pues ahí si quieren o hacer contacto conmigo para enviar la cosa de comunicación, pues ahí estamos. Muchas gracias. O esas importaciones se le convierten al importador como no deducibles. Hay que tener mucho cuidado con la refacturación. Y el fundamento está en el artículo 28, fracción 22 de la Ley del Impuesto a la Renta, que dice que si todos aquellos gastos que no estén en la cuenta de gastos del agente aduanal no van a ser deducibles. Y esto nos conlleva, y esto nos amarra también con la regla 27112, regla 149 que señaló el licenciado Filemón, y la regla 163 de comercio exterior. ¿Qué nos señalan esas reglas? Que todos los pagos que se hagan a nombre del importador deben de salir ¿de dónde? De la cuenta de la agencia aduanal. De la cuenta de la agencia aduanal. Entonces, si no tenemos ese control, ¿qué va a suceder con sus importaciones y exportaciones? Se van a poner en riesgo los importadores. Hay agencias aduanales que ya se están actualizando y que ya disminuyeron ese riesgo. Pero los importadores son los que van a correr mayor riesgo por la no deducibilidad de sus compras de sus mercancías del extranjero. Entonces, es tiempo de cambio, ¿sí? ¿Qué tenemos que mejorar? Tenemos que mejorar los aspectos legales. ¿Cuáles son los aspectos legales? Debo de cumplir con todos. Si voy a tener un cliente nuevo o ya tengo clientes, debo de cerciorarme como agencia aduanal
de que tenga su acta constitutiva, su opinión de cumplimiento, su constancia de situación fiscal, su comprobante de domicilio y sobre todo, para evitar las contingencias, se les sugiere que tengan el domicilio verificado. ¿Sí? Ese va a ser uno de los requisitos que van a entrar en la siguiente reforma. Que todo aquel importador tenga el domicilio fiscal verificado. Que hay muchos importadores que no tienen eso, sus domicilios fiscales verificados. Vámonos con lo fiscal. Lo fiscal, ¿qué es? Estar al corriente, tener mi opinión de cumplimiento positiva y mi constancia de situación debidamente actualizada con el domicilio fiscal que estoy manifestando. Comercial. Aquí viene lo interesante de lo comercial. Recordemos que dentro de lo comercial, los importadores tienen 3 tipos de operaciones, que son las operaciones puras, cuando hay pago al proveedor, las operaciones de servicio, ¿y cuál es la tercera? Las operaciones que yo le llamo irregulares, que ya hay pago al proveedor y queremos a través de contratos compensar. Lo único que les digo, que hay una jurisprudencia que se publicó en 2022, donde la Suprema Corte de Justicia señala que la compensación civil no da derecho al acreditamiento del IVA. Por eso aquellos que están haciendo este tipo de prácticas, ¿qué sucede? Están poniendo en riesgo sus importaciones y están poniendo en riesgo su IVA que están acreditando. Hay que corregir todas estas operaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como ya bien lo comentamos todos los expositores, la autoridad viene con todo. Viene con todo, pero yo siempre soy de la idea que, y comento, ante la adversidad y los problemas, para muchos se cierra el negocio, pero para otros son nuevas oportunidades de crecimiento. ¿Sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario. Bueno, y ya para concluir, ¿qué nos amarra con la deducibilidad de las compras de importación? Que muchos, vuelvo a repetir, no tomamos en cuenta la regla 27112, no tomamos en cuenta el artículo 18, fracción 7 de la Ley del Impuesto a la Renta, el 28, fracción 22 de la Ley del Impuesto a la Renta. Muchos ignoraron todo esto, pero al final lo único que está haciendo la autoridad es que aplicar la ley. Es aplicar la ley y las reglas de comercio exterior 149 y 6.3 amarran todo este círculo de la deducibilidad de los gastos por cuenta de terceros. Que todos aquellos pagos que se hagan al comercio exterior en aduanas y todos los gastos inherentes a las importaciones y exportaciones deben de ser de la cuenta de la agencia aduanal o del agente aduanal. ¿Sí? ¿Alguna duda, comentario? Conclusión. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar las prácticas comerciales, contables y fiscales. ¿No más? ¿Queremos seguir en el mundo de los negocios? Hay que corregir. Es momento. Es momento de corregir y creo que aquel que entienda este mensaje le va a ir bien. ¿Sí? El que no entienda estos mensajes, ¿cuál va a ser su destino? A cerrar el negocio. Muchas gracias por su atención. Si no hay una pregunta o duda, muchas gracias. Muchas gracias. Ya para cerrar, va a estar con nosotros el doctor Gerardo Hurtado, que nos va a platicar un poquito acerca de lo que es todo el tema de propiedad industrial. Antes de retirarnos, vamos a hacer una pequeña reunión de networking para que se conozcan algunos de ustedes y puedan, pues, que sea productiva la reunión también. Adelante, Gerardo, por favor. Esta es tu casa.
Gracias. Buenos días. Antes que nada, pues gracias a todos por asistir. Me tocó cerrar muchos temas por hablar. Se me desvelan un poquito de los temas, sí lo tengo que decir. Íbamos a hablar de pues, precisamente reformas y me voy a tener que regresar. Un poquito porque hablaron de cumplimiento, hablaron de prevención. ¿Y saben cuál es el peor problema que tienen y que afrontamos cada uno? No entienden la parte de qué empresa están manejando, qué tipo de empresa están manejando, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Y para entender y cómo hacer una prevención, necesitamos saber dónde estamos parados y saber cuáles son nuestras obligaciones. ¿Por qué? Porque o tenemos una empresa de personas o una empresa de capital. Si nosotros nos dedicamos al comercio, exportar, importar, estamos hablando de empresas de capital, pero si yo soy agente aduanal o voy a tener una agencia aduanal, pues tengo una empresa de personas y las obligaciones corporativas y fiscales cambian un montón. Entonces, tenemos que entender primero dónde estamos parados y nosotros tendríamos que regresarnos y ver cuáles son nuestras obligaciones principales, porque nos están topando de obligaciones y nos dicen, es que es terrorismo por parte de la autoridad. No, señores, ¿qué creen? Ya estaban en las propias empresas desde hace muchísimo tiempo todas estas obligaciones y ahorita nos las están refrescando. Ahorita nos están diciendo, hasta el administrador le vamos a poner prisión preventiva. Ya le exageraron un poquito, pero siempre fue responsable. Somos bien temerarios, de verdad. Imagínense qué tan temerarios somos que cuando hablamos del mundo corporativo siempre decimos, bueno, yo respondo hasta el monto de mis aportaciones. Depende del tipo de empresa que tenga, depende del puesto que ocupe dentro de ella y a qué me estoy dedicando. Y fíjense qué interesante, porque si yo soy una empresa de personas, de entrada, aguas, porque no hay velo corporativo, o sea, no hay protección. Y si ocupo un puesto administrativo, en el caso del agente aduanal, que ahorita me lo acaban de bombardear, y recuerdo parte de lo que el maestro Lagos les decía, pues imagínense cuántas responsabilidades nos están aventando, que ahora tengo que identificar hasta mis clientes y cómo están parados mis clientes. Pues el primer paso es que se identifique él y que vea que él tiene responsabilidad solidaria y que hoy en día, antes era común que la agente aduanal en una empresa pues era de chocolate, tenía el 1%, el 2% y tenían un socio con el 90 y tantos %. Pues ¿qué se creen? Hoy tiene que cambiar esto y él tiene que aumentar su participación. Entonces, ahí me lo suben al barco del beneficiario controlador. Miren cómo se van complicando las cosas. ¿Qué tanta problemática tenemos ahí? Porque dirían, otra palabrita complicada, pues simplemente es una persona que ejerce desde su posición un control sobre la empresa porque su decisión pesa. Entonces, el que era en ese momento de chocolate o el socio de chocolate, si lo tenemos en una sociedad de capital, se sube al barco o me subo yo al barco. Entonces, nos estamos topando con demasiadas obligaciones que ya estaban, que no nos habíamos dado cuenta y que resulta que no tengo ninguna protección porque soy obligado solidario. A tal grado que si yo formo parte de la administración, pues respondo solidariamente hasta con mi patrimonio propio. Entonces, ¿qué pasó con eso de que pues yo respondo hasta el monto de mi participación? Pues déjenme decirles que en las sociedades de capital, para algunas, sí aplica. Sin embargo, si yo perjudico a un tercero, y entre esos terceros está el SAT, pues señores, el velo corporativo se puede levantar y entonces, de una forma tan fácil, también respondo solidariamente. Pero si ocupo el puesto de administrador o estoy dentro del consejo de administración, también soy responsable. Entonces, ¿qué está pasando? Que tengo que entender qué constituí y qué estoy trabajando. Porque muchas veces nosotros nos subimos al ruedo de las sociedades
sin la necesidad de tener una sociedad. Hace rato estaban platicando de la sociedad de acción simplificada. No es mala la sociedad de acción simplificada, simplemente es una figura que se trajo de los Estados Unidos y que no hemos entendido a las sociedades unipersonales. En los Estados Unidos no hay una, sino hay muchísimos tipos de empresas que pueden crearse con una sola persona. Las incorporation o las LLC también pueden crearse de esta forma. La ventaja de allá es que yo elijo como tributo. Aquí, cuando llega la sociedad de acción simplificada y se lo platico a mis alumnos, y entre ellos aquí hay algunos, tendría que decirles, ojo, porque te plagaron de obligaciones, porque hubo un grupo de personas que tuvo miedo, y cuando tienes miedo, ¿qué haces? Atacas a esa persona que está proponiendo un cambio o que está proponiendo algo que no entiende o que te va a perjudicar a ti. Entonces, un cierto sector de nuestro círculo, ahí que se dedican un poquito a la fe, señores, pues la atacó y la modificaron tanto que quedó pues una empresa plagada de obligaciones con una sola persona que ni siquiera entendía lo que era ser primero emprendedor como persona física, y me lo subieron a 2 obligaciones: la tributación como persona física y inmediatamente la tributación como persona moral. Y pobrecito, porque se va a decepcionar y va a decir, no sirven las empresas, estoy pague impuestos. Y algunos de ustedes se han preguntado, oigan, es que en México es verdaderamente un trabajo heroico ser empresario. ¿Y qué pasó? Pues simplemente tendría que decirles que todas estas modificaciones que se vinieron haciendo nos las fueron cerrando, porque cuando nos daban facilidades, pues abusamos. Y nosotros decíamos, bueno, pues es que eludir no pasa nada, la ley me lo permite. No, señor, no es que te lo permita, tienes la intención de no cumplir con una obligación. Entonces, fíjense qué interesante hasta dónde nos estamos regresando, porque de hoy en adelante el agente aduanal va a tener que identificar quiénes son sus clientes, cuál es su objeto social, si efectivamente lo que está trayendo se lo permite, si ese tipo de acciones que él está tomando son las correctas, y no va a bastar la opinión de cumplimiento, va a pasar lo que a veces las grandes empresas te llegan a pedir para hacer negocios con ellos. Tráeme tus estados financieros de los últimos 5 años y vamos a ver cómo estás parado. Vamos a ver tu solvencia, dónde tienes ese dinero, dónde está esa parte que estás aportando, en el capital fijo o en el capital variable. Vamos a ver si tu capital fijo obedece al tipo de operaciones que vas a realizar. Voy a traer hidrocarburos y tienes una sociedad con 100,000, 200,000 pesos, por favor, no, por supuesto que no tienes disolvencia ni para traer aceite de cocina, y perdón que lo diga así, porque no es un hidrocarburo, pero por supuesto que infinitamente más barato. Ahora, imagínense si esto le sumamos la parte de la propiedad intelectual. Y mucha gente, cuando ya está importando y exportando, no entiende qué es la propiedad intelectual y cómo se divide. Por un lado, vienen los derechos de autor. Por otro lado, viene la propiedad industrial, que a la vez se divide en lo más conocido, que son las marcas, y todo el mundo nos quedamos con las marcas. ¿Y qué pasó con las patentes? ¿Y qué pasó con los diseños? A veces me habla un cliente y me dice, oiga, es que me pararon el contenedor, me aplicaron una medida, pero fue por un diseño. Digo, ¿qué tipo de diseño? ¿Un dibujo? ¿O un diseño ya aplicado a un juguete como un Lego, que resulta que por ahí se va a derivar una patente y todavía es peor? Entonces, ahí es donde a veces tenemos que identificar dónde estamos parados. Vean cuánto nos tenemos que regresar, desde entender cuál es mi equipo dentro de la empresa. No nada más es, ya estoy aquí, voy a poner, voy a importar, voy a exportar y me voy a hacer de un montón de dinero. Tengo que entender la estructura de mi empresa.
tengo que entender cómo trabajamos. Muchas veces cuando viene la auditoría y les mencionaban, es que hay que revisar la auditoría. Señores, ¿han visto a los abogados que cuando se viene la auditoría están creando contratos? ¿Y dónde los están respaldando? ¿En qué acto de la empresa se autorizaron esos contratos? ¿En qué acto de la empresa, les digo, se autorizaron su sueldo para empezar? De repente les llega la autoridad y resulta que vamos a revisar. Pues, ¿qué se cree? ¿Usted no tiene una función administrativa y está recibiendo dinero? Pues lo voy a tratar como trabajador. ¿Le suena? Ahí viene el seguro social, ¿verdad? Y resulta que aunque yo soy dueño, ya me dio tratamiento de empleado porque no entendí esa parte, porque no entendí cuáles eran mis funciones, no entendí cuáles eran mis obligaciones. Desde ahí tengo que entender toda esa parte. Algunas empresas ya tienen su jurídico, ya crecieron, ya maduraron. Lamentablemente la empresa es un proceso, un escalón por escalón. La cumbre está en las bursátiles y las financieras. Pero ¿qué pasa con alguien que empezó desde abajo, que no sabía, pero tenía muchas ganas de invertir y de ganar dinero y que era muy hábil vendiendo, ¿verdad? Pues se avienta y no entiende esta parte y se recibe una pésima asesoría o se topa con algunos colegas que en lugar de asesorarlo y orientarlo y decirle la verdad, porque también hay que ser honestos, hay gente que hay que romperle el corazón y decirle, perdóname, pero te faltan como 10 años para volverte empresario y tener una empresa. Síguele como persona física. Si van a un fedatario público, le saca de machote la sociedad anónima. Hasta parece que no tiene otra. Es el único machote que se le quedó. Como si no existieran las demás. Y si ustedes quieren ahorrar una lana, pues se van a las SAS porque dicen, pues no me cobran. No les cobra. Pero pues es como si fuera una factura directa del SAT. Lo que hagas, lo sabe. Y tienes todas las obligaciones. Lo peor de todo es que la abres, jamás leíste tus estatutos. Y luego si vas al notario, pues menos te los lee porque le da flojera. Llega y le dice, ¿se los explico o se los leo? Y ustedes con la emoción, explíquenmelos. Y les explica 3 cosas. Señor, si son como 20 y tantas hojas, jamás le dijo cuáles eran sus obligaciones. No sabe lo que son los libros corporativos. No sabe de verdad el amarre que deben de llevar todos esos contratos con la contabilidad. Hoy les hablan de compliance y cumplimiento y todo esto. Señores, esto ya lo veíamos desde hace un montón. Teníamos el gobierno corporativo, teníamos una figura de vigilancia. En unas empresas es obligatorio y en otras es optativa, dependiendo de donde estemos parados. Perdón que lo diga así, no tengo mucho tiempo. Me tomaría unas 2 horas más o menos para meternos a todo esto y explicarlo, pero fíjense qué interesante, porque dependiendo del tipo de empresa que tengo, es las figuras que tengo que entender, y luego en algún momento teníamos algo que se llamaba oficial de cumplimiento y hasta desapareció. Hoy necesitamos una figura externa que venga a revisar todas las áreas, y que vea si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Ya no es en materia penal, en materia laboral, en materia fiscal, no. Lamentablemente, así como vienen los mamazos, tendremos que revisar todo, pero todo. Estar parado y ver hasta cómo estoy tratando a mis trabajadores. Y lo peor de todo es que nos seguimos renegando. No, pues es que no se mala onda, contador. Son muchos impuestos, bájenle, ¿no? Son magos de verdad haciendo números y ocultándose la autoridad. Un buen auditor siempre le va a caer, porque el camino del dinero, como bien lo dijeron aquí, siempre deja rastro, ¿verdad? Entonces, fíjense qué interesante todo lo que tenemos que amarrar para que ellos puedan hacer su chamba. Nunca supo que tenía que amarrar sus sueldos, los contratos, algunas llevarlas hasta con el notario. ¿Para qué? Para darle esa famosa palabra que es materialidad, pero no es la única forma de dar materialidad. Hoy tenemos más obligaciones, tenemos el sistema electrónico de la Secretaría de Economía, también nos sirve para subir toda esta parte, para amarrar muchas cosas. ¿Saben de verdad cuántas empresas cumplen con esto? Muy pocas. Las grandes empresas, porque tienen un corporativo que ya sabe que tiene que cumplir con esta obligación, tiene que hasta reportar no solo en el SAT, sino también la Secretaría de Economía,
quiénes son los accionistas, quiénes son los socios y con cuánto participaron. Venga, contador. Es un área de oportunidad para las empresas internamente corregir todo su sistema corporativo, porque desde, si no mal recuerdo, desde 2017-19 estamos obligados, todas las sociedades mercantiles están obligadas a subir sus actas de asamblea, las actas del Consejo de Administración y los estados financieros que se aprueben en las asambleas. Como bien lo dijo el maestro, muy pocas empresas lo están haciendo. Y ahí es un área de oportunidad de corregir, porque muy pronto la autoridad se está dando cuenta y ¿qué va a empezar a hacer? A multar. ¿Sí? Gracias, contador. Fíjense, qué interesante, porque desde ahí tenemos que amarrar a todo esto, tenemos que ver cómo vino la reforma. Hoy en día, tener el 25 de participación dentro de una sociedad ya me convirtió en beneficiario controlador. Ya tengo voz y voto y decisión dentro de una empresa, pero también tengo que identificar los que vienen de afuera. Y eso es un trabajo titánico, porque si ustedes no entienden su propia empresa, ¿cómo van a identificar la de los clientes? No nada más es mándame el acta constitutiva. Yo te puedo mandar un acta constitutiva y el objeto social hoy es específico, porque así vienen los criterios. Para ciertas actividades todavía súper más específicos. Si hablo, por ejemplo, hace rato de los hidrocarburos, pero teníamos la costumbre que era de chile, mole y pozole. Le metíamos de todo y hacíamos de todo. Por ahí mencionó el Vista hace ratito algo muy interesante. Voy a vender los ganchos. ¿Y en dónde está? En mi objeto social, que yo ya me puedo meter a vender toda esa parte. Si se pone estricto y ahí está un auditor, le vas a pegar, porque le están dando avenida directo a él para que nos dé hasta con la cubeta. Fíjense qué interesante el manejo de la propiedad intelectual. Todavía más interesante, porque no solo es registrar nuestra marca, no solo es entender que nos va a dar un valor, sino de cada producto que traigamos del extranjero, ver si efectivamente es la persona que nos puede dar una licencia para traerlo. Porque hoy resulta que la chicaneada más barata que hacemos en propiedad intelectual es regístralo. No importa si te lo niega, nada más es mostrarle el título. En ese momento tapaste el abismo. Ya lo dijo el auditor, en cualquier momento te puedo auditar. O sea, ¿cuáles 5 años? ¿Cuáles 10 años? Me voy a ir hasta la cocina. Y resulta que por ahí me voy a topar que tú trajiste mercancía o me encuentro mercancía que eran juguetes que violaban propiedad intelectual. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Necesito también alguien que me ayude a entender esa parte, que me ayude a entender que no solo necesito un contrato de licencia, que no nada más necesito el título de marca o un certificado que hable de derechos de autor. Tiro por viaje, allá en el 2006, cuando iniciaron las medidas en frontera, paraban los contenedores y los paraban bien fácil. Hoy es un poquito diferente a como en esa época, pero la verdad es que la mayoría de las mercancías que llegaba ni siquiera tenía una marca registrada. O todavía peor, era violatorio de una patente. Si no entendí una marca y no entendí un derecho de autor, menos voy a entender una patente. Los sistemas de las patentes, pues necesitaría un experto para ver por dónde voy. ¿El contrato me va a amparar? Sí, me va a amparar. Si viene bien descrito que estoy trayendo, dónde está registrado, cómo está registrado, para qué países está registrado. Porque no solo me puedo quedar con que, bueno, fue registrado en México. ¿A poco nada más en México la comercializan? No, pues también en Estados Unidos. Pues también tendría que ver esa parte, ¿no? Entonces, a pesar de que la ley no me obligue a tener precisamente todos estos documentos, también es recomendable que ya empiecen desde ahorita a crearse el hábito de ir creando ese expediente.
no sabemos en qué momento nos van a parar un contenedor y lo vamos a necesitar inmediatamente. Sobre todo, pues siempre nos mandan copias, ¿no? Y las copias, pues el valor que tiene no es pleno, ¿verdad? Hay una presunción, pero la autoridad, cuando llegue limpia, no, pues esta es una copia. De aquí que me mandan la copia certificada del título o me certifican el contrato de donde fui inscrito, ya se me fueron los 15 días. Ya la mercancía, adiós. Y muchos de ustedes dicen, no, pues como el trámite se complicó, ya son muchos días, pues en aduana cuesta mucho dinero, o si está en contenedor, pues todavía nos cuesta más. No, pues algunos ya dicen, de plano, la dejo, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? ¿Seguros? ¿En serio? Bueno, porque lamentablemente pues no me alcanza el tiempo. Me hubiera encantado todavía hablar más y más. Ahí traía un material un poquito preparado para precisamente hablar de las reformas. Entonces lo vamos a dejar en este punto porque hubo muchas reformas, no solo en materia aduanera, sino también esta semana en materia de propiedad intelectual, y nos falta la Ley Federal de Derechos de Autor, que viene con todo para la revisión del Tratado de Libre Comercio. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. No te vayas todavía. Por si tienen alguna pregunta, alguna duda. Al señor Gerardo le gusta mucho hablar y hablar. Cuando lo entrevisté para Radio Fórmula, nos tardamos creo que 3 horas en el programa, ¿te acuerdas? Estamos hablando de propiedad intelectual. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo les dejaría de tarea a los participantes o quienes nos acompañan que verifiquen lo que aquí se comentó, ¿no? Si van a hacer importaciones, verifiquen que sí tienen el cumplimiento. Antes de hacer el pago al proveedor, acérquense a la agencia aduanal de su confianza o agente aduanal de su confianza. Eso les va a evitar muchos dolores de cabeza y pérdida de dinero o el patrimonio. Segundo, simplemente un paréntesis, recordemos que la contabilidad se conserva 5 años, pero lo que son los libros corporativos de la empresa se conservan toda la vida de la empresa o de las empresas. Como bien lo dijo el Vista, los pedimentos se deben de conservar mientras tengamos la mercancía o los activos que estén visibles a la autoridad. Yo les haría la reflexión, ¿vale la pena tener todavía activos y no cuento con su pedimento? ¿Me convendría destruirlos? Se los dejo de tarea. Gracias. Muchas gracias, señores. Pues si no disponen de otra cosa, no sé si alguien quiera agregar algo. Rodrigo, ¿quieres platicar un poquito de algo? Pues, el licenciado Jorge. Sí, muchas gracias. Nada más y reiterar lo que acaba de decir el contador Cruz, y que, bueno, un poquito tras bambalinas lo platicábamos con una de las personas asistentes. Sus comprobantes de pago, tengan mucho control. Leí un artículo donde les está, como decía don Rubén, pidiendo la autoridad la ruta del dinero, o sea, de dónde se obtienen los recursos. Pero más que de dónde se obtienen los recursos, incluso su ajuste o su cuadratura con las adquisiciones de importación y obviamente también con las ventas de exportación. Claro que las ventas de exportación son más para efectos del impuesto sobre la renta, ingresos. Las compras de importación son más para efectos de deducciones, como ya lo comentaron, y para efectos del valor en aduana. Entonces, la regla de oro es comprobante por factura. Si tengo una factura que es 23,000...